Buenas noches con todos, somos el grupo número 4, presentando nuestro proyecto final de metodología de la investigación educativa. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el planteamiento del problema en el aula escolar. Como podemos ver en esta imagen, observamos nuestro tema y una frase que dice: investigar es comprender para transformar la educación. Nosotros, como futuros docentes, en educación básica, no solo debemos enseñar los contenidos, sino también observar lo que sucede en el aula. Cuando identificamos una dificultad que afecta el aprendizaje de los estudiantes, debemos investigarla para encontrar las estrategias que ayuden a mejorar esta situación. Por eso se dice que el docente también cumple el rol de docente investigador. Ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál es el problema más común que han observado durante sus prácticas preprofesionales? Podría ser las dificultades de lectoescritura, los problemas de conducta, la falta de atención o bajo razonamiento lógico. Muchas gracias, compañero. Bueno, como escuchamos, estas son algunas dificultades que se pueden presentar en situaciones reales, tanto en las educaciones educativas como en el aula o el grupo que estemos encargados. Este puede convertirse en un problema de investigación, siempre que las analicemos de manera organizada y científica. Por eso es importante aprender a plantear correctamente un problema de investigación, ya que esta va a ser la base para desarrollar todo el estudio y proponer posibles soluciones que beneficien al estudiante en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Como objetivo de esta sesión es que al finalizar podamos identificar y delimitar un problema de investigación educativa que sea real y que sea observada en el aula escolar. A continuación, mi compañera, gracias. Ya, en esta diapositiva vamos a hablar sobre el desarrollo teórico práctico. Aquí tenemos el bloque A, que dice que investiga en educación básica, que es un problema de investigación educativa. Es un problema de investigación educativa en esta situación o dificultad que se presenta en el proceso de enseñanza, aprendizaje y que requiere ser analizada para comprender sus causas y proponer soluciones basadas en evidencia. En esta diapositiva se muestra la diferencia entre un problema escolar y un problema de investigación. El problema escolar es una dificultad que existe en la institución o en el aula. Su objetivo es identificar qué está ocurriendo, por ejemplo, que hay pocos libros en la biblioteca. En cambio, el problema de investigación va más allá no solo de identificar el problema, sino que buscar analizar sus causas, sus efectos y encontrar posibles soluciones. Como por ejemplo, preguntarse cómo influye la falta de libros y la comprensión lectora en los estudiantes. En resumen, el problema escolar nos dice qué está pasando mientras el problema de la investigación busca explicar por qué ocurre y cómo afecta y cómo se puede solucionar. Ahora voy a explicar sobre los enfoques de la investigación educativa. Los enfoques son las formas en las que se realiza una investigación para obtener información. Existen tres enfoques principales. El enfoque cualitativo, que es el enfoque que busca comprender las experiencias, opiniones y comportamientos de las personas. El enfoque cuantitativo, que es el que trabaja con datos numéricos, que se utiliza para medir y comparar resultados mediante encuestas. Y tenemos el último, que es el enfoque mixto. Es el que combina el cualitativo y el cuantitativo. Es decir, que utiliza tanto opiniones como datos numéricos para obtener una visión más completa del problema. El método del embudo. Este método consiste en ir de un problema general a un problema específico para identificar con claridad qué es lo que se va a investigar. Tenemos el primer, que es el nivel MAP. Ya.
Este es el que analiza la situación educativa del país o la región. Aquí se observan aspectos de calidad en la educación y los principales desafíos. Ahora tenemos el nivel meso. Es el que se enfoca en la institución educativa y analiza los recursos, las fortalezas y las necesidades de la escuela. El micro. Este nivel se enfoca en lo que ocurre dentro del aula, donde se identifican los problemas que afectan al aprendizaje de los estudiantes. Ahora tenemos la pregunta de investigación, que es el que puede identificar los problemas, ya que se formulan las preguntas de investigación, que es muy importante porque guía todo el proceso de una investigación, ya que debe ser clara, específica y está relacionada con el problema que se quiere resolver. En este caso, la pregunta es, ¿cómo influyen las estrategias lúdicas en la motivación y la participación de los estudiantes en la educación física? Con esta pregunta se busca conocer si las estrategias lúdicas ayudan a mejorar la participación y el aprendizaje de los estudiantes. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches con todos. A continuación realizaremos una dinámica de preguntas. Les voy a mostrar 5 preguntas de opción múltiple relacionadas con los temas que acaban de explicar. Elegiré cualquier persona de la sala para que me ayude. El objetivo de esta actividad es que sea una actividad dinámica y participativa y refuercen los conocimientos tratados. Vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿qué es un problema de investigación educativa? A, una actividad recreativa para los estudiantes. B, una situación del proceso de enseñanza-aprendizaje que requiere ser analizada. C, un examen para evaluar a los estudiantes. O D, un reglamento de la institución. No sé si me la podría contestar la señorita Alban Troya esta pregunta. El problema de investigación educativa es B, una situación o dificultad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Correcto. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes enfoques utiliza datos numéricos para medir y comparar resultados? A, enfoque cuantitativo. B, enfoque experimental. C, enfoque descriptivo. O D, enfoque cualitativo. La señorita Mendoza. La A, enfoque cuantitativo. Correcto. La tercera pregunta dice, ¿cuál es el objetivo del método del embudo? Aumentar el número de estudiantes, organizar las actividades escolares, pasar de una realidad educativa general a un problema de investigación específico o elaborar el horario de clase. Señorita Alba. Pasar de una realidad educativa general a un problema de investigación específico. Correcto. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es el último paso del método del embudo? Analizar la realidad de la institución, identificar el contexto nacional, describir lo que ocurre en el aula, formular la pregunta de investigación. Señorita Mendoza Saida. La D, formular la pregunta de investigación. Correcto. Y la última pregunta dice, ¿cuál de las siguientes características debe tener una pregunta de investigación? Opciones, ser muy amplia y difícil de responder, ser clara, específica y factible, tener varias preguntas en una sola o basarse únicamente en opiniones personales. Señorita Albán. Ser clara, específica y factible. Correcto. Muchas gracias por su participación. Final, recordamos que todo este proceso de investigación educativa comienza con un problema claramente identificado y delimitado. Durante esta exposición aprendemos que delimitar un problema significa definir con precisión que se va a investigar, con quién y en qué contexto, evitando que la investigación sea demasiado amplia y confusa. Ya, un problema bien muchísimo, mami. relevante es la base para desarrollar investigaciones que respondan a las verdaderas necesidades de la educación.
Bueno, la siguiente diapositiva, aquí les puedo dar ejemplos de cómo evaluamos cómo evaluamos los aprendizajes. Actividad de retroalimentación, tenemos unas preguntas que se puede realizar como qué es el problema de investigación educativa, cuál es la diferencia entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. También tenemos otra pregunta, que en qué consiste el método del embudo. Y como cuarta pregunta, ¿por qué es importante formular una buena pregunta de investigación? También tenemos como criterios de evaluación: participación activa durante la exposición, las respuestas correctas en el juego interactivo, comprensión de los conceptos explicativos, capacidad para relacionar la teoría con situaciones reales en el aula. También voy a agregar un mensaje inspirador. Nosotros como futuros docentes debemos recordar que investigar no es solo una exigencia universitaria, sino una herramienta para transformar la educación. Cada dificultad que observemos en el aula puede convertirse en una oportunidad para aprender, innovar y ofrecer mejores experiencias educativas a nuestros estudiantes. Nuestro compromiso debe ser mantener una actitud investigativa, porque cada investigación realizada con responsabilidad puede generar cambios positivos en la vida de los niños y contribuir a una educación de mayor calidad, inclusiva y significativa. Muchas gracias.